Vamos a la Biblia, hermanos, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Hoy en la mañana yo compartía un tema relacionado a lo que ha sido esta serie, lo que es lo que es la casa, hablando no solamente como casa, como hogar, como un lugar donde refugiarnos, sino también como iglesia. Y eso es lo que nos compete, nos debe de ayudar a entender de que en esta serie Dios quiere que nos comprometamos cada día más con la casa de Dios, casa de oración. Y el título de esta enseñanza se llama Salte de mi casa. En la mañana se llamó el título Te invito a mi casa, y le recomiendo que lo escuche para que cobre sentido este tema. Muy bien, estamos ahí, Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hablemos con el Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, mi Dios. Usa mis labios, mi corazón, mi entendimiento, mi Dios, y te pido de tu gracia, mi Dios, para exponer tu palabra, mi Dios, pero gracia también para que mis hermanos la reciban con humildad, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que estamos entendiendo de que Dios expulsó a Adán y a Eva del lugar donde cohabitaban con Dios en el Edén. Dice la Escritura que Jehová se paseaba en el Edén. Ese lugar era el único que conocían como su hogar, como su casa, pero por causa del pecado Dios los echó fuera. Para que alguien salga de una casa es porque estaba dentro. Para salir significa que alguien estaba dentro, se supone. Adán y Eva estaban adentro, y por el pecado perdieron la bendición de permanecer adentro y fueron expulsados. Dios los sacó del jardín del Edén, pero por el bien de ellos, como dice aquí, los sacó porque dijo: ya conocen del bien y del mal. Y si ellos hubieran permanecido ahí, hubieran seguido alimentándose del árbol de la vida, en la cual pues estaban obteniendo esa vida longeva. Si así, imagínense, vivieron 900 y tantos años. Ahora imagínense si hubieran vivido pues para siempre, pues hubieran quedado maldecidos por siempre. Sin embargo, Dios en su misericordia fue por eso que los sacó fuera, porque Dios tenía cuidado de ellos. Por eso dijo, y sacó Jehová del huerto, versículo 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Ellos tenían que morir, ya habían muerto espiritualmente, pero esa muerte espiritual vino a provocar la muerte física, porque es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. Lo que el hombre experimenta, dice, está constituido que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Muerte significa separación. Somos espíritu, cuerpo y alma. Cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios, el alma se separa del cuerpo, el cuerpo empieza un proceso de putrefacción y se vuelve polvo, porque del polvo fue tomado. Sin embargo, el alma es eterna, porque cuando Dios sopló, puso eternidad en el alma, y en el alma está el intelecto, la voluntad y las emociones. Cuando vemos otro caso, cuando Dios sacó
del jardín del Edén por el bien de ellos, así como Dios sacó a Abraham de su tierra y de su parentela. Los sacó, los apartó de un lugar idólatra, como era conocido como Ur de los Caldeos. Y ahí estaba Abraham junto con su sobrino Lot, y Dios le dijo a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela, y te mostraré una tierra que fluye leche y miel. Y fue sacado de ahí. Dios fue quien lo sacó soberanamente, porque Dios le puso le dio ese mandamiento, pero también le puso ese querer como el hacer. Ahora, Abraham decidió, porque Dios no viola la conciencia del ser humano. Entonces Abraham decide salir de su tierra y de su parentela. Dios lo sacó, lo apartó de un lugar idólatra, como lo hizo con algunos de nosotros, en su soberanía y por amor, porque tal vez algunos de nosotros veníamos de un lugar idólatra, tal vez de una familia, tal vez de un lugar infestado por la idolatría, de tal manera que Dios nos fue apartando. En su soberanía, Él nos predestinó, cada quien decidió, pero Él nos predestinó, trazó un camino, un destino en el cual nos iba apartando y permitió circunstancias, tal vez en tu matrimonio, en tus finanzas, qué sé yo, te fue apartando y te fue mostrando, te fue llevando, te fue arrinconando para que el día de mañana, el día que te presentaron el Evangelio, tú decidieras. Cada quien decide. Así como también cuando Faraón se dio cuenta que ya Abraham ya había llegado ahí por un hambre que había, una sequía que había llegado a toda la tierra, y que nada más en Egipto había alimento, Abraham decidió junto con su esposa llevarla a Egipto para subsistir. Pero dice la Escritura que Abraham le dijo a su mujer: di que eres mi hermana para que me vaya bien. De tal manera que él mintió, pues con premeditación, alevosía y ventaja. Y cuando Faraón se dio cuenta que Abraham lo había engañado, diciéndole que su mujer era su hermana y que que Faraón la iba a tomar por mujer porque era muy hermosa, según la costumbre y la cultura que ellos estaban llevando ahí en Egipto, dice que cuando Faraón se dio cuenta, los expulsó a Abraham: salte de aquí, vete de aquí, llévate todo lo que te di, pero salte de aquí, porque él entendía de que iba a traer maldición a Egipto. Cuando después, más adelante, ya años después, cuando cuando José fue llevado a Egipto, después llegaron los hermanos de José, llegó Jacob a instalarse ahí, estuvieron ahí por 400 años, como Dios lo había dicho, le había dicho a Abraham. Llegó el momento en que Dios iba a sacar también de Egipto a su pueblo, al pueblo hebreo. Cuando vinieron las 10 plagas, Dios mandó esas 10 plagas a Egipto para no dejarlos ahí en Egipto. Y cuando vinieron las 10 plagas a Egipto, por no dejarlos ir al desierto a adorar a Dios, como Dios le mandó decir a Faraón que los dejara ir al desierto para que le adoraran a él, cuando no hizo caso Faraón, vino la muerte de los primogénitos de Egipto. Los hebreos, cuando vino la última plaga, Faraón los expulsó: se me van de aquí. Fueron sacados de Egipto, de la casa de Faraón. Significa que ya vivían adentro, como entendemos que estuvieron ahí por 400 años. Dios envió, en otra ocasión, anteriormente, Dios envió ángeles para sacar a Lot y a su familia de su casa, porque venía juicio sobre Sodoma y Gomorra por el pecado que tenía esas naciones. Y no solamente eso, sino que, sabemos de que era la sodomía, y aunque no era una palabra en ese tiempo, pues era la homosexualidad. Ya más adelante la Biblia los sodomitas, habla de los homosexuales. Pero en ese momento, cuando llegaron los ángeles, estaban ahí en la casa de Lot. Lot los recibió. Vinieron los ciudadanos de Sodoma queriendo abusar de esos ángeles,
Entonces, ahí es donde los ángeles sacan a Lot. Salte de aquí, dile a tu familia. Los yernos de Lot no le creyeron. Entonces nada más salió él con su esposa y sus hijas. Sin embargo, ellos cuando estaban ahí, dijeron los ciudadanos de Sodoma, dice, ahora tú vienes aquí, tú como extranjera, ahora quieres gobernar sobre nosotros. Vemos de que ya no eran bienvenidos ahí en Sodoma. Total, fueron expulsados de ahí, fueron sacados de parte de Dios por la misericordia de Dios. Y lo que quiero decir con esto es que Dios a veces intercede para sacarnos de nuestra comodidad. Ahí Lot estaba muy cómodo, aunque según las escrituras dice que él afligía su alma al ver el pecado de la gente, pero ahí seguía. ¿Quién lo tenía ahí? Él mismo estaba decidiendo estar ahí. Es como, me duele ver el pecado en mi casa, pero ahí sigues. Ahora, no estoy diciendo que salga de su casa, sino que corrija. Pero el hecho es de que, por ejemplo, usted se puede quejar de esta nación, pero aquí sigue. O usted se puede quejar de su trabajo, pero ahí sigue. Así también Lot se quejaba y afligía su alma por el pecado de la gente, pero ahí seguía y estaba ya adentro. Poco a poco se fue acercando. Recuerde cuando hubo discusión de sus pastores, los pastores de Abraham, cuando todavía convivían juntos, Abraham le dijo, decide, ¿te vas para la izquierda, para la derecha? Para la derecha y voy a la izquierda. O al revés, tú decides. Y él vio la tierra como la de Sodoma. Y dijo, no, yo decido para acá. Bueno, vete para allá. Se fue para allá, pero se fue acercando. Llega el punto en de que vivía fuera de Sodoma. Pero cuando llegan los ángeles, él ya vivía dentro de la ciudad. Y de ahí fue donde fue sacado. Significa que para sacarlos es que ya vivían adentro. ¿Está entendiendo el punto? Que para sacarlo quiere decir que ya estaba adentro. Por supuesto. Valga la redundancia. Lo que quiero decir con esto es de que Dios a veces intercede para sacarnos de nuestra comodidad, de nuestra área de confort, a veces para librarnos de nosotros mismos, para salvarnos de nosotros mismos, para cumplir una tarea tal vez, para cumplir un propósito, sin violar la conciencia del ser humano. Dios predestinó salvar a Lot y a su familia, pero note esto, pero su mujer no quiso ser salvada, y Dios respeta el libre albedrío, porque también ya la habían sacado de ahí, pero había una advertencia: no mires hacia atrás, así como a los hebreos, no miren hacia atrás a Egipto. Y ellos ¿qué querían? Regresarse. Y Dios no pudo, fíjense, el Dios Todopoderoso no pudo sacar a Egipto de su corazón, mejor los enterró en el desierto. Así también todo aquel, como cristiano, que ha salido sacado, que Dios lo ha sacado de lo más vil y lo más necio de este mundo, como dice Pablo en Corintios, y usted se quiera regresar. Ahí voy otra vez a Egipto. Entonces, bueno, ahora sí que ya tú decides, quedarás como estatua de sal, como la mujer de Lot, porque ya está la advertencia: separados de mí nada podéis hacer. No le estoy diciendo de que Dios le quita la salvación, pero usted tiene que guardar la salvación. Por eso dice, guarda, retén, obedece. Si no, no tendría sentido esas advertencias para nosotros los cristianos, porque dice, separados de mí nada podéis hacer. Tú podrás decir, ya fuiste injertado en la vid, ok. ¿Qué debes de hacer ya como injertado en la vid? Dar frutos dignos de arrepentimiento, pero también frutos. El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Si usted no está dando eso, bueno, preocúpese, porque a lo mejor no es. Usted cree que es cristiano, pero no lo es. Ahora, esto, obviamente, todos estamos en un proceso. No es de que ya llegamos y ya soy. No, todos estamos en un proceso. Y en ese proceso, bueno, todos vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos desintoxicándonos. Y esta mujer, la mujer de Lot,
Bueno, Dios no viola la conciencia del ser humano y Dios había predestinado salvar a Lot, a su esposa y a su familia. Pero sabemos cómo terminó todo. La mujer quiso regresar porque eso de mirar hacia atrás no es de mirar así de reojo. Hubiera puesto un espejo, quiero ver qué está pasando allá atrás. No, fue de tomar impulso, que se abalanzó como yo me quiero regresar. Oye, pero hay juicio, no me importa. Así también. Imagínese el entender las escrituras y usted quererse echar otra vez el clavado a Egipto, regresar a Sodoma donde tal vez Dios lo sacó. Y no estoy hablando del pecado de la homosexualidad, no, de cualquier pecado. Y usted quiere regresarse ya voluntariamente, ya Dios ya no lo puede salvar otra vez. Si ya Dios ya lo sacó de ahí, Dios le dijo a los hebreos, dijo, miren Egipto porque por este camino ya jamás van a regresar. Pero y los que decidieron, no, yo me quiero regresar, ahí quedaron en el desierto por su incredulidad. El libro de Hebreos nos enseña, dice que por la incredulidad no entraron a la tierra prometida. Ya habían sido rescatados de Egipto. Y por su incredulidad, ¿podrá Dios servir mesa en el desierto? ¿Podrá Dios darnos carne? ¿Podrá Dios darnos agua? Y su incredulidad los hizo quedarse ahí. Porque decían, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero hay gigantes, pero si lee la escritura, ¿dónde están los gigantes? Era el temor que tenían simplemente. Ahora, no quiere decir que no haya gigantes, sí hay. Pero no hay una batalla contra los gigantes. Así también muchos estamos peleando contra nosotros mismos en nuestra forma de pensar, en nuestras convicciones. Ahora, Dios quiere involucrarse en nuestras vidas cotidianas y nos dejó su palabra para que meditemos en ella, en ella de día y de noche, para que guardemos y hagamos todo lo que en ella está escrito, para que seamos prosperados en todo, dice la Escritura, en todos nuestros caminos y todo nos salga bien. ¿En qué? En el matrimonio, en la familia, cómo educar a los hijos, en la salud, cómo cuidarnos, cómo alimentarnos, cómo trabajar, cómo vivir en medio de la vecindad del Chavo, en todas las áreas. Dios quiere enseñarnos. Para empezar, también en las finanzas, a ser buenos administradores. Recuerde que somos mayordomos y le vamos a rendir cuentas a Dios de lo que Él depositó en nuestras manos. ¿Qué hicimos con lo que Él le ha depositado en nuestras manos? Nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro conocimiento, nuestros recursos. Asumo que usted está aquí porque quiere aprender, que quiere cultivarse. Por eso le dijeron, vamos al culto. ¿A qué? A cultivarnos, a aprender. Eso es cultivarse. Usted va a la universidad para cultivarse. Va al colegio a cultivarse. ¿Para que aprender de qué? De cultura, aprender de todo. Ir dejando la ignorancia, la mediocridad, todo eso. Y venimos a eso, a aprender, a cultivarnos. Venimos al culto. La gente le puso esto, vamos al culto, porque ellos entendían de que cada vez que iban a la palabra de Dios aprendían no solamente en lo espiritual, sino en nuestra vida cotidiana, cómo vivir la palabra de Dios en nuestro diario vivir, en la familia, en todas las áreas, hermanos. Por eso venimos, ¿cierto? Porque queremos aprender, ser redarguidos, ser desintoxicados del pecado, pero también ir aprendiendo. De nada serviría estar aprendiendo o simplemente, como dice, 2 males ha hecho mi pueblo. 1, dice, me dejaron a mí. 2, cavaron cisternas que no retienen, están agrietadas. Y de nada serviría venir y no conservar el agua, porque ese es el fin de una cisterna, mantener agua, retener agua. Y cuando una persona no está reteniendo es porque entró por aquí y salió por acá. Entró por aquí y salió por acá. Y venimos a ¿qué? Aprender, ¿cierto? Con la palabra de Dios. Amén. Venimos a cultivarnos. Dios quiere que mejoremos como personas, como esposos, como esposas, como hijos, como empresarios, como empleados.
Y si somos honestos, al voltear hacia atrás, nos daremos cuenta que Dios ha ido obrando en nosotros, en todos nuestros aspectos. Que unos vayan más lentos que otros, eso ya depende de cada quien. Depende de cada quien. Algunos podrán tener más tiempo que yo. No me pretendo jactar o decir, no, algunos ya tienen más tiempo que yo en el cristianismo. Pero ahí están unos estancados. Algunos ya van más avanzados que yo y a lo mejor tienen menos tiempo que yo. Porque aquí cada quien, el crecimiento depende de nosotros. Dios quiere que aprendamos, que crezcamos. Pero también depende de nosotros si buscamos el alimento espiritual. Si usted no se alimenta, ¿cómo espera crecer? Amén. Dios quiere que crezcamos. Y Él ya hizo su parte, nos dio su palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que unos vayan lentos es por su necedad. Puede ser una razón. Otros que son más valientes arrebatan el reino de los cielos en sus vidas. Porque ¿cómo espera crecer espiritualmente si no te alimentas de su palabra? Dios tiene pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal. Pero ¿qué pasa cuando nos desesperamos y no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas? Cuando no recibimos lo que queremos al instante. Cuando nos desesperamos y estamos orando por una situación, tal vez la compra de una casa, queremos concebir un hijo, qué sé yo, cualquier petición que usted tenga y la presente delante de Dios. Y tal vez usted se desespera como Abraham, que se desesperó y se llegó a Agar, su esclava, la esclava de su esposa, y mire todo lo que provocó. Y hasta el día de hoy estamos viendo las consecuencias de cómo se desesperó. Tal vez nosotros nos frustramos, tal vez nos amargamos porque no recibimos inmediatamente lo que pedimos de Dios. Hacemos berrinches y buscamos culpables. Y imagínense, no asumimos nuestras responsabilidades, solo pensamos en nosotros mismos, en un egocentrismo, en el aquí y ahora, y que tiene que ser a mi manera. Nos obstinamos. Mire, Caín tuvo la oportunidad de traer una ofrenda igual como Abel, pero él no, él lo hizo a su manera. Él ya sabía cómo debería de hacerlo, pero no lo hizo. Nos podemos obstinar, nos hacemos orgullosos, nos hacemos soberbios. Y al primero que rechazamos es a Dios mismo. Le decimos que salga de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra escuela, de nuestra sociedad y hasta de nuestro gobierno, para hacer lo que nosotros querramos, cayendo en una anarquía absoluta. Como dice el libro de Jueces, que el pueblo hebreo dice, cada quien hacía como bien le parecía, como ellos querían. Hacían sus leyes, deshacían sus leyes, de nada les servía que ya tenían la palabra de Dios, ya tenían el Pentateuco, porque fue después de Moisés. Podemos entender en el libro de Génesis, capítulo 6, donde dice que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Ellos no tenían la ley como lo tenía el pueblo hebreo, después de que Dios les entregó la ley ahí en el desierto. Sin embargo, recuerden que Dios a cada uno de nosotros nos dio la conciencia, a cada uno de nosotros, que nos dicta lo bueno y lo malo. Y el pueblo, o la generación en los tiempos de Noé, no eran inocentes. ¿Por qué? Porque su pensamiento era de continuo solamente el mal. Y Dios quiso acabar con ellos. Dios, bueno, es lo que pasa, o son consecuencias, causa, cuando nosotros echamos fuera a Dios de nuestras vidas, de nuestras casas, y todo por sacar a Dios de nuestras vidas y de nuestro corazón. Y si le decimos que salga, es porque está adentro, o porque en un momento estuvo adentro. Estoy hablando a cristianos ya.
Al que no le ha recibido, pues ¿cómo podríamos decirle salte de nuestras vidas? No, estoy hablando con aquel que ya le recibió, aquel que ya dijo, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Pero cuando dice el Señor, si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, mire cómo va junto con pegado. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. En el Salmo 2, versículo 1 y 3, que estamos estudiando el libro de los Salmos en Jacksboro, dice, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mire, aquí, cuando usted ve esas marchas de feminismo o de el aborto, marchas que van en contra de la voluntad de Dios porque agreden la vida misma, y eso agrede a Dios porque Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando las marchas de la comunidad LGBT se hacen sus marchas y ellos exigen sus derechos, cuando ellos mismos están violando los derechos de la familia, aún de la familia de las que ellos vienen. Pero todas esas gentes, es como lo que dice el Salmo 2, 1 y 3, dice, ¿por qué se amontonan las gentes? Es una pregunta que hace David. ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? El pensar cosas vanas habla de algo hueco, algo que no tiene fundamento, algo que no tiene, que no hay un fondo, porque lo que nosotros estamos hablando, predicando, tiene un fundamento, que es Cristo. Él es la roca, Él es nuestro fundamento. Pero cuando dice estas personas, dice, ¿por qué se amontonan las gentes, esos tumultos, esas marchas, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, diciendo, cuando hacen esos congresos de Naciones Unidas, no es para, abran su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 10, no hacen eso, porque hicieron a un lado a Dios. No lo reconocen como el Creador, como aquel a quien le van a rendir cuentas. Y hay una pregunta en la Biblia que dice el mismo Dios, ¿es sabiduría contender contra el Omnipotente? O sea, ¿es sabio? El que es sabio y entendido, contésteme esto. Y un día todos los legisladores, todos los reyes, los príncipes de la tierra estarán delante del trono de Dios, tarde que temprano. Esto no es cuestión de que si quiero, no creo, que si, no, vas a estar delante de Dios. Alguien dice, todos los caminos llevan a Dios. Sí y no. Sí, porque todos vamos a estar delante de Dios y toda rodilla se doblará y dirá que Jesús es el Señor. Pero cuando dice que todos los caminos llevan a Dios, sí, pero no para salvación. Porque para salvación hay una frase, un escrito que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está por definición, es el único camino. Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son de muerte. Entonces, concluyendo, la gente, no la predica, no se emocionen, apenas voy a agarrar vuelo. Dice así, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, sus versículos, sus capítulos, sus libros, el Pentateuco, la Tanaj, saquemos de aquí el Evangelio, el de Marcos, el de Lucas, todo, hagamos a un lado todo eso. La gente quiere escapar de Dios para sentirse libre, para hacer lo que ellos quieran. Pero Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Nada. Ahora, el hombre en su sabiduría que es humana, que es terrenal, animal y diabólica. El hombre puede llegar a construir grandes cosas como la Torre de Babel, como las pirámides, el hombre ha sido capacitado con inteligencia, con astucia, como el Chapulín Colorado,
para hacer cosas, sí, pero sin Dios. Porque si no consideras a Dios, si sacas a Dios de la ecuación, todo eso es vano. Pero si nosotros, por eso nosotros ponemos la mirada en el autor y consumador, nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva, el cual hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Allá en el tercer cielo donde estaremos una eternidad. Pero la gente que usa su conocimiento, su sabiduría humana, por supuesto, pero lo usan para sacar a Dios, y separados de Él nada podemos hacer. Por eso, imagínese un pez que diga, yo ya no quiero ser pez, me voy a salir del agua. ¿Really? Ya no quiero ser pez, ya no quiero, no. Yo quiero ser libre. Salte del agua, a ver cómo te va. Ahora, imagínese un árbol que yo no quiero ser árbol, yo quiero andar como todas las macetas del mundo, que me muevan de aquí, que me muevan de allá. A ver, despégate de la tierra. ¿Qué va a pasar? Te vas a morir. ¿Qué le va a pasar a ese pez? Se va a morir. ¿Qué le va a pasar a un cristiano que se aparta de Dios? Va a morir. ¿Entendió la analogía? Cuando Dios se manifestó en carne, en la persona de Jesucristo, fue perseguido para matarlo. Pero Dios mismo lo sacó, fíjese, así como Dios sacó a Abraham, ahora saca a su mismo hijo, porque recuerde que vinieron los visitantes del oriente cuando nació Jesús, vamos a decir Jesús niño. Y era perseguido por Herodes. Y entonces, como Herodes quería matar a todos los inocentes, a los niños, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios lo sacó de Belén para llevarlo a Egipto. Por eso está la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Así como llamó a Israel, así también llamó a Jesús. Dijo, ahora sí, ya murió Herodes, llame quien te persigue, ahora sí, regrésate. Y se regresan, ya no a Belén, sino a Nazaret, donde ahí vivió, ahí creció su infancia, y ahí creció. Dios lo sacó y Dios mismo lo sacó de Belén para llevarlo a Egipto por un tiempo. Después, cuando ya era grande, fue invitado a una casa a celebrar una boda ya al comenzar su ministerio. Y allí fue donde hizo su primer milagro para convertir el agua en vino. Desde entonces, él comenzó a predicar el evangelio con las palabras, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es cierto que la salvación es por fe, creer, y porque creo me arrepiento. Alguien dice, no, solamente con que creas, sí. Pero dice Santiago, muéstrame tu fe, muéstrame tu creer sin obras. Y esa sin obras está muerta, esa creencia, esa fe. Por eso dice, el arrepentimiento significa un cambio de pensar, un cambio de actitud, un cambio de hechos y restaurar los daños si fuere posible. Ahora, cuando él comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En una ocasión, el Señor Jesús junto con sus discípulos arribaron a la tierra de los Gadarenos, y le salió al encuentro un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo. Dice que lo encadenaban, pero con la fuerza sobrenatural, porque estaba endemoniado, así como usted comprenderá cuando le hacen que está endemoniado, tiene una fuerza sobrenatural, de tal manera que rompía los grilletes y dice que andaba desnudos ahí en los sepulcros, porque era su hábitat. Ahí habitaba, porque ahí es donde habitan los espíritus. No van a andar aunque unos andan en la iglesia. Digo, ¿seré yo más? No. Pero resulta que este hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo
el demonio le preguntó al Señor Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En uno de los evangelios, Jesús les dijo: cállate. Ahora, ¿por qué le dijo cállate? ¿Que no era una verdad de que Él era el Hijo del Altísimo? ¿Que Él era el Hijo de Dios? Sí. Pero, ¿se acuerdan una ocasión cuando el apóstol Pablo y su compañero Silas andaban predicando y le salía al encuentro una mujer, una joven que tenía espíritu de adivinación, y decía: estos hombres os anuncian el camino de la verdad, el camino al cielo? Y Pablo un día la toleró, otro día, otro, hasta que le colmó y expulsó ese espíritu de esa muchacha. ¿Estaba diciendo una mentira? No, estaba diciendo una verdad. Pero ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hijos del hombre, los hijos del hombre, quién es el Hijo del Hombre? No, pues unos que eres Jeremías, uno que eres uno de los profetas, unos que eres Elías, ¿y ustedes quiénes dicen quién soy yo? Y Pedro, de repente, ese espíritu que él tenía así efervesciente, decía: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y cuando lo oyó el Señor Jesús, lo miró, pero no miró a Pedro, sino la revelación: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La diferencia en que usted pueda ir a la iglesia tradicional y que le digan: Jesús es el Hijo de Dios, te lo está diciendo un hombre. A diferencia de nosotros, y espero no decir nada mal, a diferencia de nosotros, es el Espíritu, es el Padre quien nos está revelando quién es el Hijo, porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, y todo aquel a quien se lo quiera revelar. Eso es lo que hace la diferencia. Porque tal vez tú podrás conocer a Jesús de tradición. Hay una gran diferencia cuando es el Padre quien nos revela quién es el Hijo. ¿Me expliqué? Ahora, así también, aquel endemoniado como aquella jovencita, a ellos no les era permitido predicar el Evangelio, sino a todos aquellos a quien Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. No solamente a pastores, a evangelistas, sino a todos nos dio la gran comisión de ir y hacer discípulos nuevos. Pero no se puede dar de gracia lo que no recibiste de gracia. Tuviste que haberlo recibido de gracia. Tú no naciste con esto. Tú naciste con el pecado original. Y no es hasta que Dios te revela quién eres tú y quién es Dios. Y en ese momento ya viene la convicción y puedes decir: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y en ese momento ya Jesús puede decir: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Porque es el Espíritu de Dios quien revela. Amén. Entonces, cuando salió el gadareno ahí, le dijo a Jesús: ¿qué tienes? Que le salió al encuentro el hombre endemoniado desde que hacía mucho tiempo. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: Legión, porque somos muchos. Y le rogaban que les permitiera entrar en un hato de cerdos que pasían allí, y les dio permiso. Y cuando vinieron a ver a los que vivían en aquella región, se me quemaron las palabras, de aquella comarca, al ver el endemoniado o el ex endemoniado, al verlo en su justo juicio, vestido ya, porque dice que andaba desnudo antes, estaba sentado a los pies de Jesús, tuvieron miedo. Y le rogaban a Jesús que se fuera lejos de ellos. La pregunta es: ¿qué? ¿Estás viendo cómo a ellos les preocupaban sus cerdos? A ellos no les importaba el hombre como persona. Tal vez era el padre de alguien, el hijo de alguien, sobrino de alguien. A ellos no me importa el endemoniado, me importan mis cerdos. Y le dijeron: mejor vete de aquí, porque hay otros endemoniados por ahí. No, queremos nuestros cerdos.
Después de que ya Dios hace el milagro en una persona que se convierte al Señor, lo primero que hace la gente es rechazar a Jesús y al convertido. Cuando yo fui el primer cristiano en mi casa, literalmente, hasta donde yo sé, aquí está mi hermano, por la gracia de Dios, Dios nos dio el privilegio de compartirles a él y a su esposa. Ellos fueron los segundos cristianos en la familia por generaciones, porque yo no encuentro un cristiano en mi genealogía, no encuentro a alguien que alguien me dé testimonio de que había un cristiano en la familia, de ninguna, ni por parte de mi mamá, ni de mi papá. Pero cuando yo me convertí, ¿qué cree? Ay, bienvenido hermanito, hermano. No, me rechazaban y rechazaban a Jesús. Ya traicionaste la religión de mis padres, y usted sabe cómo se pone esto. Así es esto, porque rechazan ¿a quién? Están rechazando a la persona, pero si se pone a pensar, a quien están rechazando es a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, vayan por las aldeas y prediquen, y así, y cuando sean expulsados, Él dice, si la casa es digna, tiene paz, los recibirán en paz y saldrán con paz. Pero si no les reciben, dice, su paz se volverá con ustedes. Y lo que quede allí va a dar testimonio de que escucharon el evangelio, las buenas nuevas, pero rechazaron. Pero no se preocupen, no lo rechazaron a ustedes, sino a mí. Cuando Samuel, el profeta Samuel, vinieron con él y le dijo el pueblo de Israel, queremos un rey como todas las naciones, alto, fuerte. Y Samuel se entristeció y va con Dios, pues dice que ya no te quieren a ti. ¿Y por qué te entristeces? Dice Dios. ¿Por qué te agüitas, pastor? No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Después de que Dios hace el milagro con una persona, tal vez usted lo ha experimentado, que se convierte al Señor, lo primero que hace la gente, rechazan a Jesús y al convertido. De hecho, si recuerda usted cuando cuando Jesús lo resucitó y dice, Lázaro, sale fuera, dice, imagínese, iba todavía atado, de tal manera que dijo, desatarle y dejarle ir. Pero días después, la gente quería matarlo. O sea, ¿really? O sea, era tal vez tu primo, o porque te debía, o que le debías, quizás querías que mejor que estuviera muerto, quién sabe, pero de tal manera que querían matar, perseguían a Jesús y querían matar a Lázaro. Es lo que pasa cuando uno se convierte al Señor, la gente quiere matarte, porque quieren seguir con su tradición, quieren seguir de esclavos del pecado, porque si tú te conviertes los estás avergonzando ahí en tu casa, porque ya no tomas, ya no fumas, ya no dices maldición, se supone. Ahora, si sigues igual, no se haga, usted sigue siendo lo mismo. Si usted no se alimenta de la palabra de Dios, y usted come mundo, almuerza mundo y cena mundo, usted es un mundano. Aunque no diga amén, fíjese. Muchos padres de familia expulsan a sus hijos cuando se convierten al Señor. Te desheredo. ¿Escuchó la predicación de Churi la semana pasada? Muchas mujeres prefieren que sus esposos la sigan golpeando, que sus esposos sigan adulterio, sigan de borrachos, en vez de dejar a su virgencita. Entiéndase, la virgen allá del Tepeyac. Prefiero que me golpea, me azótame, pero no dejes a la virgencita. Cuando ya un hombre se convirtió al Señor. Bueno, son las luchas que tenemos, pero el Señor Jesucristo nos lo garantizó, que los enemigos de los cristianos van a ser los de la misma casa. Ahora, la Escritura nos enseña de que si las esposas están sujetas a sus maridos, para que ellos se conviertan a través del testimonio de ellas. Ahora, ¿por qué menciona de ellas? Porque son las más sensibles en el corazón. Yo vine a los pies de Cristo por mi esposa. Pero ¿qué cuando es el hombre el que se convierte? Bueno, él debe de amar a su esposa
Y a través de ese amor, de cómo se lo está manifestando, que todo lo puede, todo lo soporta, no es jactancioso, no es vanidoso, ese amor va a motivar, va a inspirar a la esposa para que se convierta al Señor. Que diga, yo quiero lo que tú tienes. Amén. Pues no, que no dijeron amén. Así es. Aquel hombre que había sido liberado de aquella legión, de aquel demonio, aquellos demonios, le rogaba al Señor Jesús que le permitiera ir con él, pero Jesús le dijo, vuélvete a tu casa, vuélvete a tu familia. A algunos otros sí le dijo, tú sígueme. A Mateo le dijo, sígueme. Pero a este hombre le dijo, no. Es que en cada uno tiene sus diferentes propósitos. Pero a este hombre, es gadareno, no nos dice su nombre, por lo cual podría ser cualquier endemoniado. Le dijo, vuélvete a tu casa, vuélvete a tu familia y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Miren lo que le dijo, ha hecho Dios contigo. Ahora, significa, o sea, aquí Jesús está tomando esa posición de Dios, porque Él era Dios. Amén. Grandes revelaciones, pastor, no sabía. No, es que Él era Dios. Pero y aquí el exgadareno no dijo, ay, ¿quién eres tú? ¿Tú te crees Dios? O no, él lo aceptó. Por eso quería ir juntamente con Jesús. Y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Porque son a los más difíciles de convencer, a los de la familia, ¿o no? Hasta que no vea, hasta que esto, hasta que te perdone, hasta que me perdones, hasta que esto, ponen condiciones. Y no entienden de que también nosotros estamos en un proceso, no es de que de un día para otro te convertís y eres el apóstol Pablo. No, es un proceso. Todos tenemos que, y obviamente que hay caídas, hay resbalones, y bueno, en ese mismo proceso que estamos todos, el pastor también. Pero el hecho es de que son los más difíciles de convencer a los de la familia, a la suegra, a los primos, ¿por qué? Porque nos conocieron. Y es difícil de que ellos entiendan y obviamente rechazan. Dice que por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero si nosotros tenemos la luz de Cristo, miren, la luz nos muestra las imperfecciones de los demás. Si usted tal vez en la noche estuvo limpiando, pero estaba en penumbra, pues no limpió bien. Pero al otro día, a la luz del día, va a ver el polvito. Y es lo que hace la luz de Cristo en nosotros. Nos hace ver, nosotros llegamos y hasta la gente se avergüenza. Porque se supone que tenemos la luz de Cristo y que con nuestra conducta como cristianos los avergonzamos por su conducta. ¿Me explico? Ahora, si ellos no se avergüenzan y todas siguen con sus cosas, hay gente que hasta apaga el cigarro cuando te ve. ¿No? No, pues a mí igual, pues yo creo. No, el hecho es eso, porque se supone que somos la sal, somos la luz, y estamos evidenciando sus maldades, sus pecados. Por eso se avergüenzan, dice, por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El hecho es de que nosotros tenemos la encomienda de ir y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y Él se fue publicando, hablando del más bien el ex endemoniado, y Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús. Ya no dice Dios. ¿Por qué? Porque es lo mismo. ¿A quién le atribuyó el milagro? A Dios. Jesús le dijo, dile cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, pero ya el gadareno le dijo, cuántas cosas ha hecho Jesús conmigo. Y dice que iba publicando por toda la ciudad. Una persona que se convierte al Señor no se avergüenza del Señor. Se avergüenza, mire, déjeme leer, soy claro, ¿para qué le voy a andar con cosas? Ya vino, ya está aquí. Pero una persona que se avergüenza es una persona que es cobarde. Ya me ofendió, pastor. No. Si usted simplemente, porque el evangelio, hermanos, nos compromete a vivir el evangelio.
Pero si usted está a medias, ya mero, ya casi, usted nunca va a llegar. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. El cobarde es aquel que está con el fusil y le tiro, no le tiro, y corres y desertas y te volteas. Y si te volteas, nadie que toma el arado y voltea hacia atrás es digno del reino de Dios. La armadura de Dios que nos muestra todo es de frente, para pelear de frente. Si te volteas de espaldas, quedaste vulnerable para el enemigo y te va a atacar y no te va a perdonar. Pero una persona que lo primero que hace es publicar, no se avergüenza del evangelio, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Este ex endemoniado, él no se avergonzó, al contrario, con dignidad. ¿Se acuerdan? Ese era yo, el que andaba desnudo, el que andaba diciendo blasfemias, el que andaba todo apestoso, no se bañaba, el que andaba entre los muertos. ¿Sabe qué? Esos éramos nosotros. ¿O usted no se siente así? ¿Cómo andaba? Porque si no se siente así, usted, no, yo soy la más bonita, Dios me salvó porque Él me necesitaba. No, Él no te necesita. Si tú dices que cuando alguien muere, dices que Dios lo necesitaba. No, Dios no necesita a nadie, por el amor de Dios. Porque entonces sería incompleto y le faltaría algo. No, Él es absoluto. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y por eso es de que tenemos que entender de dónde nos sacó, de lo más vil y despreciable de este mundo. De ahí, de los sepulcros nos sacó. ¿De dónde sacó a Lázaro? De la tumba. ¿De dónde nos sacó nosotros? De lo más vil y despreciable, hermanos. Estábamos muertos espiritualmente y escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Jesús como lo escuchó Lázaro. Lázaro, sal fuera. Armando, sal fuera. Élida, sal fuera. Gustavo, sal fuera. Amén. Y ahí ponga su nombre. Este hombre fue visitado por Jesús y ahora moraba en él. Y no lo rechazó como todos sus vecinos que lo echaron fuera. Mire, este endemoniado estaba en los sepulcros, pero seguramente era hijo de alguien y lo habían echado fuera. Y lo sacaron fuera, pero porque estuvo dentro de una familia. Pero a Jesús dice que, nos habla Pablo y nos dice que Jesús no se avergüenza de nosotros de llamarnos hermanos. Jesús no se avergüenza. Mira que está el fellito, que está el torcidito, que está la chismosita, que está el raterito. No se avergüenza. Porque eso éramos antes. Amén. Cuando Jesús llegó a Nazaret, la tierra donde se había criado, fue a la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías y él se paró y leyó, como era costumbre de que alguien leyera la escritura. Y él empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y cerró el libro y dijo: hoy se han cumplido estas escrituras delante de vosotros. La gente al oír esto se enojaron y le echaron fuera de la ciudad, a un monte para despeñarlo, dice la escritura. Pero dice la escritura que él pasó por medio de ellos y ya no le hicieron nada. Pero ellos querían matarlo. No le iban a decir: no, cuélgate aquí, te vamos a... No, lo querían matar. ¿Quiénes? Los de su pueblo. Es lo que pasa cuando nosotros nos convertimos. Nuestro pueblo se empieza a burlar de nosotros. Los vecinos, los del trabajo. Ahí va la aleluya, ahí va el pantalones de pincitas, ahí va como le llamen, ahí va la santurrona, ahí va y empiezan a criticarlo, a criticarla. Pero nunca se avergüenza del Señor, de aquel que murió por usted.
la gente al oír esto se enojaron y le echaron fuera, significa que estaba dentro. ¿Está entendiendo el punto? Estaba dentro de la sinagoga y lo echaron fuera. Ahora, estaba en la ciudad de Nazaret, pero después le dijeron, lo echaron fuera. Como cuando él expulsó a esta legión de este hombre, la gente le decía, salte fuera, por favor, de la ciudad. Preferimos los cerdos que a esta persona. Allí en esa multitud tal vez había familiares, vecinos, conocidos, rechazando, echando fuera a Jesús, al Salvador, de su comarca, de sus vidas, de su corazón. Y si lo sacaron fuera es porque en un tiempo estuvo dentro. Por eso lo conocían. Cuando decían, ¿no es este Jesús el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Y dice hermanas, no dice hermana. Quiere decir que tenía más de uno, más 2 o 3, qué sé yo. No dice la escritura cuántas. Algunos estudiosos dicen que tenía 3. Pero bueno, es otro evangelio. Bueno, es otro. Después invitan muy cordialmente a Jesús a la casa de Caifás. Ya se ha de imaginar, pásale por aquí Jesús. A punta de azotes, de golpes. Cuando fue apresado, cuando ya iba a la crucifixión, cuando lo tomaron ahí de Getsemaní, lo invitaron muy cordialmente, pásale por aquí, Señor Jesús, a la casa de Caifás para ser interrogado, donde lo calumniaron, donde lo golpearon, y al final lo sacan de la casa para llevarlo a Poncio Pilato. Quiere decir que estaba dentro de la casa. Así como escuche la enseñanza de hoy en la mañana, donde Jesús vino a algunas casas y fue invitado, como en la casa de Zaqueo, en la casa de Leví, en la casa de Marta, en la casa de Pedro, y Jesús hizo milagros ahí. Pero aquí era todo lo contrario, donde en la casa de Caifás, él tuvo la oportunidad de tener a su Creador ahí en su casa. Y lo que hicieron fue abofetearlo, burlarse de él, golpearlo. Cuando no contestó, porque ya había predicado por 3 años y medio, lo golpearon. Y él dijo, si he hecho algo malo, ¿por qué me golpeas? ¿Se imagina aquel hombre que con su mano golpeó a Jesús? Santo. Pues déjele digo una cosa. Él es la verdad, y cada vez que contamos una mentira es como darle una bofetada a la verdad, a Jesús. Eso debería de que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Somos imperfectos, somos humanos, pero eso no significa que abusemos de la gracia de Dios, hermanos, porque una mentira te va a llevar a otra mentira, y una mentira te va a hacer más hijo del padre del diablo, porque él es padre de mentira. Y que cada día tenemos que ir menguando a todo eso. Somos pecadores, sí, pecamos porque somos pecadores. Ahora, lo llevan a la casa de Poncio Pilato. Poncio Pilato lo interroga y no encuentra nada digno de muerte. Lo manda a azotar y la gente no queda conforme. Y Poncio Pilato lo interroga, ¿eres tú el rey de los judíos? Y dice, ¿lo dices por ti o por lo que has escuchado de la gente? ¿Qué? ¿Acaso yo soy judío? Él preguntó, todos preguntamos de lo que nos interesa. ¿Vino la hermanita? Porque te interesa. ¿Vino el patrón? Sí, porque te interesa. Y Poncio Pilato preguntó, ¿eres tú el rey del...? Porque él era, en ese caso, vamos a decir, el rey. Y le dijo, ¿lo dices por ti mismo o por los demás? Dijo, ¿acaso soy yo judío? Dijo, es que para esto yo he nacido, para dar testimonio de la verdad. Mire que la verdad no necesita que la defendamos, hermanos.
La verdad se defiende a sí misma. Nosotros promulgamos la verdad, pero la verdad no necesita que la defiendas. Obviamente que hay un celo de Dios en nosotros y predicamos la verdad, pero de ahí para allá, la verdad se va, tarde que temprano se va a cumplir la verdad y todos estaremos delante del trono celestial. Tarde que temprano usted y yo nos vamos a morir. Te reprendo, pastor, repréndame, haga lo que quiera. Usted se va a morir. Pero Él dijo, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree, no morirá eternamente. Para eso vino el Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Pero literalmente nos vamos a morir. Ahora, Poncio Pilato lo interroga y no encuentra nada digno de muerte. Lo manda a azotar y la gente no queda conforme. Y Poncio Pilato tenía la costumbre de dejar ir a un condenado por la Pascua. Y traen a Barrabás, que era un homicida. Y la gente pide a gritos que dejen libre a Barrabás. Y pregunta a Poncio Pilato, ¿qué quieren que haga con Jesús llamado el Cristo? Mire, lo compartí el otro día esto, cuando dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, que Satanás es homicida. Él es padre de mentira, dice que él es homicida desde el principio. Okay. Lo que está diciendo también es de que la gente es como decir, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Pongo delante de ti a Jesús y a Satanás, escoge tú. Y la gente prefirió al homicida, al padre de mentiras, en vez de la verdad que es Jesús. Y pregunta Poncio Pilato, ¿y qué quieren que haga con Jesús? Bueno, ellos le gritaron, crucifícalo. Él dijo, ¿qué quieren? Ellos le dijeron, sea crucificado, y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ándele pues. ¿Cuál fue la penitencia? Mire, hay veces que pedimos y no sabemos pedir. Y estos hombres, los judíos pidieron y pidieron mal. De tal manera que usted sabe cómo han vivido esa vida sin Jesús, sin Dios, pero fue por su desobediencia desde el Antiguo Testamento, las consecuencias que están sufriendo hasta el día de hoy. Porque si hubieran recibido a Jesús, si lo hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria, dice Pablo en Corintio. Ellos dijeron que sea crucificado y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Le estaban diciendo a su Mesías, salte de nuestras vidas, salte de nuestras casas, salte de nuestra ciudad, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y así se abrieron las puertas del pretorio y sale Jesús cargando una cruz. Menospreciado, cargando tu culpa, la mía. ¿Se puede imaginar? Cargando esa cruz. Es como Isaac subiendo el monte junto con su padre Abraham. Padre, heme aquí, hijito mío, dice Abraham. He aquí la leña, he aquí el fuego y el cordero. Dios se proveerá de cordero. Y Dios estaba proveyendo de cordero, el cordero inmolado que estaba desde antes de la fundación del mundo, para la salvación de todo el mundo. Cargando esa cruz, se abren las puertas del pretorio. Y ahí va, desde ahí, camino al Gólgota. Ahí va cargando tu culpa y mi culpa. Para ser crucificado. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Significa que cuando lo sacan fuera del pretorio,
vuelvo a repetir, significa que estaba adentro. Así como estuvo adentro de la casa de Caifás, lo sacaron de ahí, lo llevan ahí al palacio de Poncio Pilato, de ahí lo sacan, y luego lo llevan al pretorio donde fue azotado, y de ahí lo sacan, y luego lo sacan ¿de dónde cree? De la ciudad. Salte de nuestras vidas, salte de mi ciudad, salte de mi país, no te quiero, no te necesito, Jesús. Es lo que está gritando la gente el día de hoy. A lo suyo vino. Él vino a morir por nosotros, pero los suyos no le recibieron. Estaba dentro de sus familias, de su pueblo, de su ciudad, y lo echaron fuera, no solo de sus vidas, sino primeramente lo sacaron de su corazón. Mas todo aquel que le ha recibido y ha creído en su nombre, en su obra redentora, Dios le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de hombre, ni de varón, sino de Dios. Sin embargo, aún como hijo de Dios, no saque, le hablo ya a usted, cristiano, cristiana, no saque a Jesús de su vida, de su casa, de su corazón. No crea que porque un día le visitó, Él seguirá respaldando su libre albedrío. No lo eche fuera de su vida, de su corazón, no lo eche fuera de su iglesia. No caiga en una tibieza espiritual creyendo que Dios está con usted cuando usted mismo lo ha echado fuera de su vida. Todo tiene un inicio, hermanos. Todo tiene un comienzo. Génesis significa comienzos, inicios. Y todo tiene un comienzo. El rey Saúl fue ungido. El Espíritu Santo vino sobre él. Pero todo tuvo un comienzo. Se empezó a apartar. Se empezó a apartar. Él hasta profetizó. Saúl entre los profetas, dice la Escritura. La desobediencia. Y luego vino la soberbia, la obstinación. Y antes de la caída viene la soberbia. Sansón, un hombre nazareo, consagrado para Dios, él ya estaba dentro, en los planes de Dios, pero él solo empezó coqueteando con su filistea. Ahí va, visitando, otra vez y otra vez. Ya después ya estaba dentro con los filisteos. Lot empezó coqueteando ahí con Sodoma ahí. Salomón empezó bien, construyendo el templo de Dios, con sabiduría, con entendimiento, con una integridad, pero todo tiene un comienzo. Se empezó a apartar. Otra mujer, tráigame aquí, tráigame de 10, tráigame de 20, ya 30, 40, 50, 1000 mujeres, y no le bastaba todavía. Y terminó adorando ídolos. Todo tiene un comienzo. Ellos ya estaban dentro. David, un hombre conforme al corazón de Dios, estaba dentro del corazón de Dios. Pero comenzó la ociosidad, levantándose tarde, no estar donde debería de estar como estratega militar. Ahí comenzó. Y la ociosidad es el taller del diablo. Ahí comenzó la mente pensando, ¿seré yo? Y empezó viendo lo que no debía ver. Comenzó y se fue apartando. Todo tiene un comienzo, hermanos. Por eso la Escritura, el Señor Jesucristo nos sigue diciendo, si guardáis mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Significa que no hay verdaderos, aunque estén en la iglesia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Quiénes? Pastores, predicadores. En tu nombre echamos fuera demonios, no los de afuera, no los que están adentro. El Señor dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco.
En esto compararé a un hombre prudente que oyó e hizo lo que hace la diferencia, el hacer, hermanos. No solamente oír, porque todo tiene un comienzo, hermanos. La iglesia, la Odisea, cuando comenzó bien como todas las iglesias, porque habla de las 7 iglesias. Pero ellos comenzaron diciendo, no tengo necesidad de nada. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Y haga de cuenta que se lo está diciendo a usted y a mí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, si en el caso fuera. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, si en el caso fuera que usted no está caliente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero lo llama iglesia. Comenzó bien. ¿Qué pasó? A la iglesia de Éfeso le dijo, has dejado tu primer amor. Comenzó bien. ¿Y qué pasó? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubran la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si estuviera haciendo las cosas bien, no tendría por qué arrepentirse. Pero le está diciendo a la iglesia, arrepiéntete. Y le está diciendo al pastor, al ángel de la iglesia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. La pregunta es, ¿por qué está fuera el dueño de la iglesia? Porque lo echaron fuera. Porque hubo un tiempo que estuvo dentro, pero después lo echaron fuera. Así como Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos, pero no quisiste. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo sacaron fuera de la ciudad. Allá lo mataron, allá lo crucificaron, allá se burlaron de él. En Dios confió, que le salve Dios. Por eso la predicación se llama así, salte de mi casa. No permita o no deje de tener esa comunión con Dios. No deje que Dios salga de su casa. Un hombre en los tiempos del Holocausto fueron separados muchas familias, y a muchos niños los llevaron porque estaban salvando a muchos niños antes de que se empezara lo que fue el Holocausto en Alemania. Y resulta de que un padre de familia, cuando cayó una bomba cerca de su casa, matando a su esposa, y él sobrevivió y tenía 3 hijos. Y de los 3 hijos, pues la gente los tomó, y por el caos que estuvo ahí, pues los tomaron, los apartaron. Él quedó en shock por un tiempo, no sabía ni dónde estaba, ni qué había pasado, ni nada, hasta que con el tiempo fue recobrando la memoria y fue recordando de que tenía 3 hijos. La guerra terminó, pero sus 3 hijos habían sido apartados y habían sido adoptados por una familia acá en Argentina, en otro continente. Era muy difícil para que los encontraran,
Pero este hombre se enfocó en trabajar y nunca se le olvidaron sus hijos. Él buscaba la manera de encontrar a sus hijos, pero llegó a acumular una gran fortuna, de tal manera que lo que le sobraba era dinero. Y un día determinado a encontrar a sus hijos, pagaba mucho dinero para que le encontraran sus hijos. Y un día los encontró. Y viaja hasta Argentina. Y llega ahí. Y cuando llega a la casa de uno y le dice, hola. Y él le dijo, ¿quién es usted? Soy tu padre. Y dice, no, yo no tengo padre. Mi papá acaba de morir, el padre adoptivo. No, usted no es nadie. Y le cierra la puerta. Salte de mi vida. Llega con el otro hijo y le dice, hola, soy tu padre. Lo recibe, se sienta a la mesa, empiezan a platicar, empieza a sacar sus amarguras el hijo. ¿Y por qué no me diste? ¿Por qué me dejaste ahí? Porque es que yo quedé. Le explicó todo y con justa razón. Pero ese hijo le dijo, lo siento mucho, pero no te puedo ver como padre. Y lo expulsó, lo sacó de su vida, lo sacó de su casa. Pero llegó con el otro hijo. Y el hijo, al ver a ese hombre, él corrió y lo abrazó y lo besó. Y él decía, yo sabía que estabas vivo todavía. Algo me decía en mi corazón que estabas vivo. El padre lo abraza, se funden en abrazos, en besos, se ponen al día. Los otros hijos sacaron fuera a su padre, no quisieron nada. Por consecuencia, ese hombre heredó todo lo que tenía aquel hijo que lo aceptó. Los otros lo echaron fuera. Y todos aquellos que hemos creído en la obra redentora de Cristo Jesús, nuestro Salvador, hemos heredado todo. Somos coherederos juntamente con Cristo. Somos enriquecidos con sus riquezas en gloria, porque no lo echamos fuera, al contrario, lo recibimos. Póngase de pie. Endereza mi camino delante de ti. Quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame
Enséñame a conocer tu corazón. Llena intimidad esta profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más, mi Dios. Tu palabra nos dice que nos acerquemos a ti y tú te acercarás a nosotros, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad, mi Dios, que aunque seamos infieles, tú permaneces fiel. Reconocemos que somos humanos y somos pecadores y que te ofendemos, a veces involuntariamente, a veces porque nos gana el pecado. Pero venimos a ti, mi Dios, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que te hemos fallado, porque contra ti, solo contra ti hemos pecado. Límpianos, lávanos con hisopo y seremos más blancos que la nieve. Gracias, mi Dios, porque es tu palabra quien nos limpia, quien nos lava, quien nos purifica. Gracias, mi Dios, porque si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. Ayúdanos, mi Dios, a retener, a guardar, a preservar el Evangelio, tu palabra, mi Dios. Porque no somos de los que se echan para atrás, mi Dios. No somos de los cobardes, mi Dios. Tú quieres valientes, mi Dios, que estemos enlistados en las listas de los escuadrones del Dios de Israel. Allí estaremos, Señor, en nuestras luchas, en nuestras batallas, en nuestras pruebas, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a permanecer fieles, fieles a ti, a tu palabra, a tus promesas, mi Dios. Perdónanos, mi Dios, porque te hemos fallado, mi Dios. No estamos aquí porque nos consideremos mejor que los demás, simplemente porque hemos creído y venimos, mi Dios, para que tú sigas obrando y tratando en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, mi Dios. Te damos honra y te damos gloria, mi Dios, en el nombre precioso, todopoderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Aleluya.